sean todos a su programa Aportando RD. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctora Teodora. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Hoy tenemos transmisión desde el Ecuador. Tenemos al presidente de la Red de Investigadores Científicos de América Latina. Él es doctor, magíster en Economía y en Administración Pública y también es economista. Él es el doctor Félix Pillay Toala. Nosotros tenemos... Y con un gran tema que lo tenemos, el riesgo país en América Latina. Un tema que es de sumo interés, no solo para economistas, sino también para historiadores. Y aquellos conocedores e interesados en lo que es la geopolítica de Latinoamérica, yo les recomiendo que se pongan frente a su televisor y que escuchen esta exposición del doctor. Así es, el doctor Félix Pillay tiene una larga trayectoria a nivel académico. Ha participado en varios claustros universitarios, tanto para reconocimientos como también de los honoris causa. De hecho, hay actividades este mes que entra, donde vamos a tener así la oportunidad de compartir. Estaremos por allá haciéndole la visita, departiendo, compartiendo con una serie de profesionales del ámbito de la investigación que da gusto, sinceramente. Sí. Me siento honrado en pertenecer a esa red, de la cual espero sacar, aprender y departir todo lo que se llame el ámbito del conocimiento. Doctor, alguien me dijo que usted va a tener también una participación a través de la Universidad del Norte de Tamaulipas. ¿Cuál será su tema? ¿Le dijeron eso? A mí me dijeron eso. Todavía no estoy enterado sobre el tema. Bueno, pues ya usted está en la agenda y hay muchas posibilidades de que yo pueda estar compartiendo con usted y con otros profesionales conocimientos también en México. Pues el mensaje llegó primero que el mensajero. Pues vamos a ver cómo nosotros vamos a poder pues llegar hacia este hermoso país que es México, grandioso. Encantador, maravilloso. Diríamos que es el país de los cineastas, sí, de las telenovelas. De las telenovelas, y que nosotros, además de telenovelas, pues vamos a poder pues compartir temas científicos del área científica académica, que tanto hace falta que profesionales de las diversas áreas pues se empoderen y que puedan llegar a todos los países de América Latina, ya sea a través de las universidades que también tienen acuerdo con la red de investigadores científicos de aquí, de todo el área. ¿Sabe que es un gran reto que tiene la República Dominicana? Que podríamos decir que conocer, tratar investigadores profesionales de otros países nos coloca a nosotros en una posición, podríamos decir, crítica en relación a lo que se llama el ámbito del conocimiento. ¿Pero por qué decimos esto? Porque vamos a llevar, pero también vamos a recibir. Pero es más lo que recibimos que lo que llevamos. Y por ello nosotros, humildemente, estaremos preparados para cualquier aporte y cualquier recepción de conocimiento que se pueda obtener en esos intercambios investigativos. Así es, y nosotros estamos felices de poder compartir con el doctor Félix Pillay en este escenario y ya cuando estemos también en otros escenarios. Bienvenido, doctor. Ya está con nosotros desde la República Dominicana. Placer, doctor, tenerlo por aquí, aportando RD. Doctora Teodora Castro, es un gusto para mí y para Natael Félix. Es para mí una satisfacción estar en este canal prestigioso de República Dominicana y tener la oportunidad de conversar sobre temas trascendentales para América Latina, para nuestros países de América Latina, un poco sobre los problemas del Caribe y obviamente también sobre los procesos de investigación que están teniendo lugar y en la cual nuestra red de investigadores científicos está teniendo un papel protagónico en los actuales momentos.
Nos acompaña el profesor y también doctor Miguel Ángel Cordero, quien también va a estar pues en esta dinámica tan bonita con un tema tan importante como es riesgo país en América Latina. Sé que el doctor también le da la bienvenida. Un tema bastante interesante que estamos ansiosos por ver el abordaje que usted le va a dar, porque en verdad es un tema que para mí es un tema de impacto, de actualidad en los momentos en los cuales estamos viviendo. Así es, doctor. Nosotros pudimos pues leer un artículo muy interesante sobre los países que están en mayor riesgo y también los de más bajo riesgo en América Latina, y que ampliamente pues un experto en la materia como es el doctor Pillay pues puede pues decirnos un poco más sobre este tema, pero nos gustaría que el doctor nos diga cómo se va desarrollando él como presidente de la red de investigadores de América Latina, de científicos de América Latina. Un poquito así, doctor, antes de arribar al tema de riesgo país. Bueno, quiero saludar a Miguel Ángel Cordero. Un fuerte saludo y un abrazo desde Ecuador. Es importante recalcar que nuestra red de investigadores ya estamos próximos a cumplir nuestro primer año. Quiero comentarle a la audiencia de Telecanal 28 de que nosotros comenzamos, fue algo un poco ambicioso, en donde empezamos conversaciones fundamentalmente entre compañeros académicos de México y de Ecuador, y que luego hicimos una convocatoria en las cuales estuvieron presentes investigadores de 5 países. Entre ellos tenemos a México, Ecuador, por supuesto, República Dominicana, Perú y Cuba, que fuimos los que comenzamos en realidad este gran desafío, que era conformar una red de investigadores científicos de América Latina y el Caribe. De tal manera que luego de que nos conformamos ya en esta primera y segunda reunión que mantuvimos, empezamos un trabajo bastante dinámico entre miembros tanto de ustedes, que han sido un bastión fundamental para nuestra red de investigadores, y en este momento nos da gran satisfacción de comunicarle a América Latina, el Caribe y el mundo que nuestra red está conformada ya por 16 países y somos actualmente 656 miembros investigadores de América Latina, y nos da satisfacción porque permanentemente nos están llamando nuevos investigadores para que se nos incluya dentro de nuestra red. Al mismo tiempo, indicar que nuestra red comenzó como una entidad de hecho, pero ya en este momento ya estamos avanzando para ser una entidad de hecho y de derecho. Tanto es así que en junio de este año ya fuimos reconocidos por el organismo rector de la investigación de la ciencia y la tecnología del Ecuador, denominada CENESID. Al mismo tiempo, ya estamos registrados, estamos reconocidos como investigadores, ya tenemos nuestro número de registro, y también ya estamos trabajando con nuestros estatutos, afinando nuestros estatutos para ser reconocidos también en derecho. Y eso obviamente a nosotros nos tiene muy contentos. Las personas, los investigadores que son parte de nuestra red y organizaciones que quieren permanentemente ser parte de nuestra organización, porque obviamente es una organización seria y que tiene bien claro cuál es el objetivo y al que debemos encaminarnos, y que nos hemos encaminado durante este tiempo. Y para nosotros es un honor que desde la República Dominicana ya se pudieran y se estén dando y compartiendo contenidos de calidad y que puede ayudar a otros investigadores y también que están en el área de la ciencia de la República Dominicana. Y con esto nuestro tema, riesgo país en América Latina, que usted también nos regala en el día de hoy. Adelante. Sí, como usted mencionaba, doctora Teodora,
Yo tengo la oportunidad de ser editorialista del periódico Estrategia de Chile y este es un documento que lo trabajé de una investigación con un grupo de compañeros y lo publicamos en este diario y estuvo una enorme aceptación. Yo estoy sumamente contento. En todo el tiempo que tengo escribiendo, fue la primera vez que nos mantuvimos en el ranking del top 1 durante 2 días consecutivos. Esto no ha sucedido nunca en un editorialista de este periódico y nosotros tuvimos esa suerte, lo que implica que este tema de riesgo país es muy importante para las economías de América Latina y del mundo, por supuesto. Debo indicar que el riesgo país es medido en América Latina y el Caribe por JP Morgan, que es una organización que se encarga de hacer un análisis a 3 indicadores fundamentales de cómo está la economía de un país y sobre todo cómo está el movimiento de las negociaciones de los bonos que emiten cada uno de los países. De tal manera que en ese documento que usted citaba, ahí señalo claramente que en América Latina tenemos 3 países que tienen un altísimo riesgo país. Es el caso de Venezuela, por ejemplo, que el riesgo país está sobre los 43.000 puntos. Y esto es sumamente alto, por supuesto. Y le sigue lamentablemente a nuestro país, Ecuador, que alcanzó el nivel más alto a mediados de agosto de 2.033 puntos. Y luego tenemos a la Argentina, que está por los 2.000 puntos, de tal forma que son los 3 países que tienen el más alto riesgo país, de acuerdo Doctor, a JP Morgan. sí, doctor, ¿a qué se debe? Y vamos a referirnos al país, al Ecuador, y es que hoy nos llega. ¿A qué se debe ese riesgo tan alto en el Ecuador? ¿Cuáles son los...? Quisiera complementar, doctora, Sí. esa pregunta. Precisamente usted dice, ahora en agosto, ¿tendrá que ver eso con el homicidio de Fernando Villavicencio el 10 de agosto? ¿Tendría que ver con el incremento de ese riesgo país en cuanto al Ecuador? Y todo lo que se ha venido suscitando después de la muerte de Villavicencio, un candidato presidencial que, aunque no tenía ninguna posibilidad de llegar, fue una víctima prácticamente de lo que es la violencia. Sí, Miguel Ángel, usted ha apuntado a una cuestión que ha hecho que se eleve el riesgo país en Ecuador. Bueno, yo quiero señalar que son 3 las cuestiones fundamentales de que JP Morgan analiza para determinar el riesgo país, que tiene que ver con el tema económico, de cómo está la economía del país, si tienen o no déficit fiscal, cómo está el Producto Interno Bruto, cómo están los ingresos, el endeudamiento que tiene el país, si están cumpliendo o no los niveles de inflación, las tasas de interés. Otro elemento es el factor social, que tiene que ver con las confrontaciones sociales. Si en un país, cómo está la sociedad, si hay confrontaciones entre los grupos de poder, entre la clase obrera, entre la clase social dominante, la clase en el poder, cómo se la determina. Y lo otro es cómo está la institucionalidad, cómo está la credibilidad de un país, cómo está el marco jurídico. Estos son los 3 elementos fundamentales que se analizan para determinar el riesgo país. En este contexto, el Ecuador lamentablemente no está favorablemente en el tema económico. Tenemos algunas dificultades en el Ecuador. En el tema social, que tiene que ver con el tema político, nosotros en el Ecuador que tenemos un presidente que antes de los 2 años tuvo que llamar a lo que nosotros tenemos en nuestra constitución, que se llama la muerte cruzada, en donde el Congreso en pleno o la Asamblea en pleno, como llamamos en nuestro país,
tuvo que irse a su casa por este mandato y al mismo tiempo el presidente de la República se queda en el mandato hasta que se elijan los nuevos asambleístas y el presidente de la República, de tal manera que el presidente Guillermo Lasso, que nuestro presidente, se quedará aproximadamente hasta los primeros días del mes de diciembre, ya cuando se instale el nuevo gobierno. Estos elementos, tanto económicos como políticos, no son favorables y es lo que ha hecho que Riesgos País se encuentre, por ejemplo, hasta finales de julio, más o menos en 1.800 puntos. Pero viene ahí lo que ha anotado Miguel Ángel, viene el 9 de agosto el asesinato de Fernando Villavicencio, el cual era un símbolo de la lucha anticorrupción del país y que a diferencia de lo que ha mencionado Miguel Ángel, que por supuesto muchos medios de comunicación lo han dicho, que Fernando Villavicencio no tenía ninguna posibilidad de ganar las elecciones, eso no es tan cierto. De acuerdo a las estadísticas que se manejaban en el Ecuador, Fernando Villavicencio estaba ya en la segunda vuelta y es por eso, exactamente por eso, que los grupos mafiosos del Ecuador tuvieron que asesinarlo para impedir que un gobierno conformado y dirigido por Fernando Villavicencio tire al traste todo el manejo mafioso que ha tenido tanto en la política y en los grupos de poder en el Ecuador, lo cual condujo a que este asesinato dejó entrever de que la inseguridad en el Ecuador estaba al máximo nivel y es por eso que Riesgos País se disparó a 2033 puntos. Esos son los datos que tenemos y los análisis que se han hecho en el Ecuador con relación al crecimiento de Riesgos País en este momento. Doctor, a nivel dentro del contexto de lo que es Latinoamérica, a nivel del Caribe, ¿cuáles son los estados caribeños que están más afianzados dentro del contexto de lo que es el riesgo país en el ámbito del Caribe? Sí, he estado analizando un poco sobre riesgo país, no se habla mucho en el contexto del Caribe. Lo que se dice, por ejemplo, en el caso de ustedes, en República Dominicana, por ejemplo, se establece que tienen un riesgo país sobre los 390 puntos. En realidad, con relación a República Dominicana, tenemos que decir que está dentro de lo normal, se podría decir, o del promedio de América Latina. ¿Eso qué implica? Que el riesgo país es manejable todavía. Es importante su pregunta porque esto me permite explicar un poco para que la audiencia tenga mayor conocimiento sobre lo que estamos hablando en este momento. Por ejemplo, el riesgo país, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, cada 100 puntos significa un porcentaje en rentabilidad del 1%. ¿Qué implica esto? Que en el riesgo país de República Dominicana, que está dentro de los 400 puntos, implicaría que cuando la República Dominicana quiera vender sus bonos del Estado, quiera venderlo, tendrá que pagar un promedio aproximado de 4%. Pero, ¿qué es lo que sucede? La relación de las ventas de los bonos, en el caso del Ecuador, llamados bonos soberanos, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros tuviéramos el riesgo país que tienen ustedes, ¿qué significaría? Que los bonos que en Estados Unidos tienen una rentabilidad del 5%, si un inversionista quisiera comprar bonos, tendría que decidir si comprarle a Estados Unidos o comprarnos a nosotros el Ecuador. Como la rentabilidad en Estados Unidos es del 5%, significaría que para que nuestros bonos sean
de interés para los inversionistas tendrían que estar 5 más 400 de riesgo país, tendríamos que venderlo en aproximadamente el 9% de rentabilidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? República Dominicana, estoy seguro, si ustedes revisan sus datos, en República Dominicana estarán vendiendo sus bonos con una rentabilidad aproximada de 9 a 10%. Pero ¿qué sucede con el Ecuador? Como nosotros tenemos más de 2.000 puntos de riesgo país, significa que nosotros tendríamos que pagar rentabilidad sobre el 20%. Si un inversionista quisiera comprar los bonos, tendría que pensarlo, si comprarle a Estados Unidos, que le da una rentabilidad del 5%, o comprarle al Ecuador. Para que el Ecuador sea atractivo, teniendo un riesgo país de más de 2.000 puntos, tendría que pagar una rentabilidad del 25%. Es decir, que por cada bono de $100 que vendería el Ecuador, tendría que recibir $75 y pagar $100 cuando se cumple el tiempo. Wow, bastante bien explicado. Vamos a ver en parte, por ejemplo, ya de otra comparación, ya diríamos con el Uruguay, con los países que señala usted en su artículo, que tienen menos, o sea, que está por debajo, o sea, que el riesgo país es menor. Sí, es el caso de Uruguay, por ejemplo, Chile, Perú, que son, y Paraguay también, que son los países que tienen un riesgo país por debajo del promedio. Es decir, están un poquito más bajo que el riesgo país que tiene en este momento República Dominicana. ¿Y qué sucede con ello? Eso que implica que, por ejemplo, si Uruguay, para citar un caso, Uruguay sacara al mercado sus bonos del Estado. Los Estados Unidos saca sus bonos al mercado y el Ecuador saca sus bonos al mercado. Los inversionistas tendrían que decidir si comprar los bonos del Tesoro de los Estados Unidos o comprar los bonos de Uruguay o comprar los bonos de Ecuador. De tal manera que para los inversionistas es preferible comprar un bono con menos riesgo. ¿Quién le da más seguridad en la compra de los bonos? Sería los Estados Unidos. Segundo sería Uruguay y tercero sería la opción Ecuador. Aquí hay una cuestión que es importante determinar. En finanzas se establece y hay un principio que dice que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. ¿Qué implica esto? Que si usted como inversionista quiere invertir, si usted invierte en un país que tiene mayor riesgo, usted tiene que asegurarse una mayor rentabilidad. Si usted invierte en un país que tiene menos riesgo, obviamente usted va a tener menos rentabilidad, pero obviamente su inversión es más segura. De tal manera que los países que tienen el riesgo país más bajo son países más atractivos por los inversionistas. Son aquellos países en donde los inversionistas quieren enviar sus capitales. Y pueden enviar sus capitales en dos sentidos. Sabemos que la inversión internacional puede ser también directa o indirecta. Directa cuando los inversionistas van al país y establecen una inversión en ese país. E indirecta puede ser cuando los países dan crédito ya sea al sector público o al sector privado para que realicen inversiones. Si el riesgo país está alto, obviamente los inversionistas van a pensar 100 veces si invierten o no en esos países. Por eso es importante mantener un riesgo país bajo. Doctor, yo pienso que ya para ir recogiendo y cerrando esta primera intervención, porque usted va a ser invitado otras veces a compartir estos contextos tan importantes con nosotros, existen algunas medidas que puedan ser aplicables ya como para subsanar y bajar un poquito el riesgo país dentro de esos países que usted ha mencionado,
como es el Ecuador, algunas medidas que pudieran ser tomadas en consideración para bajar un poquito el riesgo país? Y sobre todo los países tienen que trabajar en la dinámica económica que implica controlar los déficits fiscales. Y otra cuestión es que tengan un Producto Interno Bruto que permita que el país pueda producir y que esos productos que tenga pueda satisfacer la demanda local y también puedan exportar esos productos a otros países. Eso implicaría que la economía mejoraría porque tendría que mayor cantidad de sus productos hechos en su país pueden exportarse y menor cantidad de productos pudieran traerse de otros países, porque este es uno de los problemas que tenemos los países como el Ecuador, de que en mayor cantidad de productos importamos que los productos que exportamos. ¿Esto qué significa? Que nuestro nivel de producción es bastante bajo. Y es ahí donde tienen que trabajar quienes están manejando la economía de turno. De igual manera, tener un control en la deuda interna y externa. Muchos países en América Latina han caído en enormes endeudamientos con acreedores internacionales y muchas veces la falta de recursos, la falta de producción en un país no pueden cubrir de manera oportuna estos créditos que tienen con otros países. Es importante también que el nivel de ingreso que tengan los países sean superiores a sus niveles de endeudamiento. Así como en una familia, por ejemplo, si una familia su nivel de ingreso es inferior al gasto, pues bueno, esta familia va a tener muchos problemas económicos. De tal manera que un país debe tener sus niveles de ingresos más altos que sus niveles de endeudamiento. Debe al mismo tiempo estimular la producción, debe tener un control eficiente de la inflación, mantener una tasa de interés adecuada para que pueda estimular a la producción y que los productores, los inversionistas se vean en un momento determinado motivados para tener créditos y poder invertir. En el tema político, trabajar en función de que haya un equilibrio entre los sectores sociales de un país. Para que haya un equilibrio significa que el Estado debe invertir en lo social, no olvidar el tema social porque es eso lo que crea un conflicto. Cuando la sociedad empieza a movilizarse para exigir que el Estado destine mayores recursos para la educación, para la salud, para todo el tema social, entonces, si el Estado no tiene los recursos, empiezan las grandes movilizaciones que luego son vistos como problemas sociales que deben ser solucionados por el Estado ecuatoriano. Por lo tanto, son las cuestiones fundamentales que debe trabajar un Estado, un país, para mantener un riesgo país bajo y para que sea atractivo para los inversionistas internacionales. Doctor Félix, le damos las gracias por esa maravillosa exposición, a sabiendas, para que nuestro público lo sepa, que en los actuales momentos estamos viviendo en una etapa de crisis económica y que por lo tanto el concepto de riesgo país es aplicado visualizando la óptica de un gran autor llamado Remo Eterna, que dice que los conflictos, las guerras, son el resultado de conflictos socioeconómicos, como muy bien decía el doctor Félix, el aspecto social y lo económico, donde se involucran esos dos elementos dentro de los factores del poder nacional, los factores étnicos religiosos, que son ámbitos culturales,
pero a la vez el ámbito político institucional. Es decir, mejor de ahí como lo ha manifestado el doctor Félix, más me parece que ha tenido que ha bebido remo eterna en la fuente del doctor Félix. Y le agradecemos, doctor Félix, su exposición y esperamos seguir contando con usted a través de este canal. Muchísimas gracias. Nosotros despedimos felizmente al doctor Félix Pillay Toala, quien estuvo con nosotros desde el Ecuador y que agradecemos infinitamente. Nos vamos a una pausa y retornamos. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Siempre a la